mar le daba una conexión así mística. En el Cusco era diferente porque allí el dios principal no era la luna sino el sol. Entonces celebraban esa fiesta en este mes de junio. Y hasta ahora hacen una Sí, el Inti recreación del Raymi. Inti Raymi, que era una fiesta principal. En Chan Chan no se sabe cuál No fue la se, fecha. no se celebra por eso. Claro, no se sabe cuál fue la fecha que los chimú hacían como ritual a la luna, porque cuando llegaron los incas impusieron sus ceremonias que ellos tenían y se perdieron las tradiciones antiguas. Pero qué inmenso, ¿no? ¿Cómo habría sido esto lleno de... Claro, un espacio amplio. Aquí no tenían ningún problema en el espacio. Entonces son corredores así anchos. ¿Los incas han dejado algún vestigio de su presencia en este lugar o ya no tuvieron tiempo para No, hacer nada? no, más bien en el tiempo los incas, como había muchas rebeliones contra ellos, ya cuando gobernaba Huayna Capac, que estaba en Quito, ordenó abandonar Chanchán. Dispersaron a toda la gente de Chanchán y la ciudad quedó deshabitada. O sea, cuando llegaron los españoles no había nadie viviendo en Chanchán. Los descendientes de estos chimúes vivían en Mansiche, un pueblo que está muy cerca de Trujillo. Todos emigraron para allá. Sí, pero ya fue por un orden del Inca más que por algo que haya sido como pensamiento de ellos, era más como algo ¿Y por qué es que obligado. el Inca ordenó que desocuparan Chalchán? Porque habían bastantes revueltas, rebeliones. O sea, los chimú nunca aceptaron el poder de los incas, la Como dominación todos inca. los pueblos conquistados. Sí, pero aquí parece que en Chanchan era mucho más aguda esa crisis que tenían los incas con las rebeliones, por eso dividieron a la población para evitarse más problemas. Fue diferente en Lima, por ejemplo, ahí había un oráculo gigante antes que llegaran los incas que fue Pachacamac. Cuando llegaron los incas reutilizaron Pachacamac. O sea, si uno va a Pachacamac, hay unas construcciones de adobe, pero con formas trapezoidales, ventanas trapezoidales, porque esa es la presencia inca. Usaban el mismo material anterior, pero ya con las formas arquitectónicas del Cusco. En cambio aquí no, aquí todo es chimú. Aquí vemos, este es un corredor, un pasadizo, se le llama el corredor de peces y aves. En la parte baja vemos pelícanos. Ay, sí. Los Y pelícanos peces, van ese es lo en que iba a dirección de la decir. entrada. Los peces en una forma escalonada, como representando las mareas, la marea alta y la marea baja. Por eso es que no se acepta tanto que sean ardillas lo que está en la plaza, porque sería el único animal que rompe con esta temática que es del mar. Y incluso en otros puntos de Chanchán donde hay diseños, no existen representaciones de animales que no sean marinos. Una pregunta, ¿cuándo se descubrió Chalchán o siempre era ya conocido, nunca se ha descubierto? Sí, la ciudad siempre se conocía. Recién en el año 63 hizo un proyecto arqueológico, pero hay fotos antiguas donde está César Vallejo, allá de la Torre, frente a muros de Chanchán, o sea, en otras partes de Chanchán. Ya era visible Sí, la de... gente conocía, pero era en ese tiempo una tradición de la gente de Trujillo venir a Chanchán. Cuando estaban en el colegio venían a ver Chanchán por cualquier lado, podían caminar, luego se detenían a comer. Cerca del museo había hasta ahora existe la Huaca Toledo, y al costado había una laguna, le llamaban la Laguna de Toledo. Y la gente de ese tiempo alrededor de la laguna se sentaban y se bañaban. Esa laguna se ha secado, pero en Chanchán antiguamente los chimú utilizaban el agua del subsuelo. ¿Qué hacían? Excavaban para poder obtener el agua del subsuelo, y generalmente eran pozos de uso doméstico o espacios grandes donde se veía reflejada la luna, que tenían más bien una función ceremonial. Aquí dentro vamos a ver uno de esos pozos grandes. ¿Qué es esto, Marco? A eso ya le han colocado la gente de aquí que está trabajando para proteger. Antes, cuando llovía, el agua se empozaba y se hacía todo barro. Ahora no, debajo de esta net de plástico hay una fibra plástica, y debajo hay un sistema de drenaje con tubos. Cuando llueve, el agua ya no se empoza y drena por esos tubos. El muro que está allí al frente, esa parte que más erosionada es original. O sea, esa pared
Lo podemos ver aquí, esta es una foto del año 45. Es esto. Sí, tiene 80 años, un poco más. No ha sido tocada. Entonces, así estaba el muro. Y ahora lo podemos ver que se ha reconstruido. No han reconstruido. Entonces, antiguamente los arqueólogos sí reconstruían para mostrar cómo fue. Ahora ya eso está prohibido internacionalmente. La idea es proteger lo original. Para tener una idea de cómo fue, ya se usa la tecnología, gráficos en 3D, Digital, de todo. cosas que son Claro. mucho más ya digitalizadas. Claro. Pero antes no había, entonces una de las opciones fue restaurar. Es bonito. Esos rombos, por ejemplo, representan a la red de pescar y estaban pintados de blanco. Ahora vemos todo color tierra, porque los colores con el paso del tiempo fueron desapareciendo. Porque este era un templo de un solo nivel. Cuando moría el señor, lo enterraban dentro, el hijo construía otro. En la Huaca de la Luna, allí se ve colores, porque ahí el templo lo usaban un ciclo, 70, 100 años. Terminaba ese tiempo y lo tapaban el templo con adobe. Encima construían otro. El templo viejo quedaba intacto. Claro. Aquí no, aquí todo, desde el uno hasta el último, Todo está a un estaban nivel. a la intemperie. Por eso se ha tenido que colocar estos techos para proteger. Entonces estos techos ya son tecnopor pintado color barro y encima tienen ya fibraforte para Claro, la única manera. amortiguar la lluvia. Con la lluvia, más que todo. Cuando hay el fenómeno del niño. Que ya se nos viene. ¿Desde cuándo están protegidas así? Desde los años 80. Ah, ya. Sí. Mira, todo está protegido. Este es un patio Sí. que tiene aquí a la izquierda una estructura pequeña, otra vez con la forma escalonada, como si fuera un altar. Por eso se le llama la sala del altarcillo. Este pequeño altar, desde aquí, por ese camino se podía ir a la plaza principal. A la que hemos estado. Sí, a esa plaza grande. Posiblemente aquí es donde se reunieron los músicos, los danzarines, antes de ir a la plaza. Era como una antesala. Igual un espacio abierto, y a la izquierda vemos una entrada que conduce a una forma laberíntica, donde habían diferentes altares. Aquí se repite otra vez la forma escalonada hacia abajo y las olas o el agua. Entonces este símbolo hacia abajo posiblemente tiene esa conexión como un símbolo de poder, porque es el origen del agua. Puede ser un canal, un río, un pozo, el mar, una laguna. Porque finalmente, de acuerdo a la leyenda chimú, el fundador vino por el agua, por el mar. Así como Manco Cápac y Mama Oyo aparecieron del lago Titicaca. Y en teoría, la ciudad de Chan Chan está construida sobre el agua. Y la única manera de poder tener esa conexión con el agua era haciendo un pozo. O sea, si empezamos así a excavar aquí unos 4 ¿Y se metros, puede encontrar? empezamos al 4.º metro de profundidad y va a empezar a filtrar el agua. Y no es agua salada, sino es agua dulce. En Chan Chan se han encontrado más de 140 pozos de Pero agua. no se sabe la historia en sí de que si de repente puede ser una laguna, algo, porque es esa Es filtración, o una de napa dónde freática. viene. En general, en Trujillo, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, en las casas antiguas, los españoles querían usar el agua del río Moche, pero el río tiene agua solo cuando llueve en la sierra. Entonces, en todas esas casonas antiguas, uno ingresa por un portón y encuentra un patio. Alrededor están las habitaciones. Uno sigue caminando, hay un salón. Va al centro, ahí hay un segundo patio. Alrededor estaba la habitación de la gente, los dueños de la casa. Y si uno continuaba más atrás, había un tercer patio y ahí estaba el pozo de agua. Todas las casas tenían su pozo. En el tercer patio estaba el pozo artesiano. En todas Y hasta partes hace es algunos eso. años, en las zonas agrícolas de Trujillo, los que tenían sus casas en zonas agrícolas, como el río tiene agua, pero que no es agua tan limpia, ¿qué hacían? Con cilindros hacían pozos, pero ya de unos 10 metros de profundidad. Y con un balde y una soga tiraban para sacar el agua.
Pero hasta ahorita existen pozos, Claro, diga usted. todavía. Por ejemplo, en Moche mi hija tiene una amiga que tiene su pozo. Ahí, claro, en la campiña, por ahí en la Encalada, por esa zona tienen con agua del subsuelo. Sí. Ese fue el sistema que usaron en Chanchán los Chimú. O sea, en teoría esta ciudad está en un desierto, pero en la práctica este desierto se transformó en una zona de vida, porque estaban los pozos. Agua. En las partes bajas de Chanchán, si nosotros fuéramos caminando, en la parte baja, pues nosotros estamos aquí en el punto 8. Si nosotros nos vamos caminando, se escucha el mar, entonces uno tiene la impresión que caminando va a llegar al mar. Antes de llegar al mar, en realidad, hay una zona agrícola. Estos cortes lo hicieron los chimú, se le llama huachaques. Pero aquí los chimú sacaron tierra, pero no para que haya agua, solo filtraba humedad. Y allí sembraban maíz, frijoles, zapallos, yucas. Si ahora vamos, aquí siembran tomates, zapallos y sandías. La sandía no es de aquí, pero ya se ha adaptado a la zona. Entonces, a estos lugares le llaman huachaques. Eran como chacras hundidas. O sea, también servía esa humedad para la agricultura, Qué no bueno. solamente para el consumo de la gente. Inteligente, está. Vamos a subir por esa rampa y de ahí vamos a ver la parte laberística. Trujillo hasta el año 92, 94, el 95% de agua de Trujillo era del subsuelo. Claro, ya Sedapal, la empresa de agua, extraía con pozos tubulares el agua No del era subsuelo. Ahora ya no es, ahora es al contrario, ahora el 95% es del canal de Chavimochi claro. y solo hay un 5% de agua que es del subsuelo. Aquí vemos esta parte. Estos muros tenían más o menos 2,5 metros de alto. Y como podemos ver, no hay ninguna construcción redonda, ni curva. Todo es así, rectangular o cuadrado, con entradas indirectas. A estos lugares le llaman templetes. Eran como pequeños templos. Aquí delante vemos uno. Tiene su patio y en el centro hay una construcción con una U. Parecen asientos. Era donde colocaban los ídolos, las ofrendas. Lo mismo a la izquierda. El patio y al centro la construcción en forma de U. Los diseños van cambiando. En el lado izquierdo vemos unos pelícanos que llevan en el pico un pez. Como están comiendo, su estómago no es plano. Está lleno, se ve ovalado. Aquí son olas, textil. Y otro detalle, si esta pared la restauraran a su altura original de unos 2,5 metros, ya no podríamos ver al otro lado porque Claro, los muros tapa. son cerrados. Claro. Sin embargo, el muro que está delante es abierto. No porque se haya perdido el relleno, sino que fue siempre así. Estos hornos abiertos permitían darle ventilación, iluminación. O sea, siempre fue así. Sí. Entonces, la experiencia visual era distinta a la que tenemos. O sea, si usted dice que acá era de 2 metros, también era con el mismo diseño. Igual, con el relleno, la parte alta. Y ahí igual. Ahí estará con 50. Claro, ahora no tiene ni un metro. Entonces, detrás de la entrada hay una pared. De la Panamericana Norte, como en la Si los curva. muros fueran altos, estaríamos metidos en un laberinto. Ya por ahí vemos, adelante hay otro patio, aquí está el altar. Ahora, detrás de esa forma de U, vemos que hay un espacio bien estrecho. Posiblemente era donde se este espacio. Era posiblemente donde se vestían, con sus ornamentos. O sea, es difícil que estos lugares hayan sido habitaciones. Es difícil que alguien haya dormido ahí en un patio sin techo, o que siendo un gran señor haya tenido como habitación un espacio así reducido.
donde las justas podían moverse. Por eso es que se considera que esos lugares eran más centros religiosos que centros residenciales. Pero de sus centros residenciales no existe nada. Afuera habían casas de adobe. Claro, más pequeñas porque eran lugares Esas donde... especies así como huequitos que Se supone que eran como depósitos. Tenían un techo y allí posiblemente estaban las túnicas, los ornamentos, los objetos, la cerámica, lo que usaban durante las ceremonias del patio. Como si fueran closets. Y tal vez almacenaban alimentos también acá. También habían almacenes. No había tanto el uso de muebles de madera, porque la madera de la costa se reducía a usar el guarango o el algarrobo, que son árboles duros y difíciles de trabajar y convertir en tablas. O sea, se usaban esa madera para las columnas, las vigas de los techos. O sea, antes de los años 60 todo esto eran montículos de tierra. No se sabía exactamente qué cosa había debajo, pero poco a poco se ha ido limpiando. Erika, ¿qué es el brazo que significa? Y aquí tenemos el mismo modelo, o sea, otro de estos llamados templetes. Igual tiene el patio, el altar en el centro y el diseño ya es estilizado. La cruz es como si fuera un ojo. Luego vemos el pico escalonado, el ala y la cola. Son pelícanos volando alrededor del patio. Ese mismo estilo de pelícanos se repite en otros lugares. Por ejemplo, este es otro de estos conjuntos de Chan donde se ven los pelícanos. Igual así se ven peces, balsas. Todo siempre está asociado con diseños del mar. Igual que aquí a la izquierda vemos unas aves marinas. Hemos visto ya que representaban a la nutria, vimos el pelícano al inicio y también aquí estilizado. Y hay otras aves que viven en las islas, aves marinas, como el piquero. Los piqueros son como patos marinos. Y los de aquí, de la corriente fría, son de patas grises. Si vamos a Piura, Tumbes, hay piqueros de patas azules. Pero esos viven más en aguas un poco más cálidas. Entonces, son los piqueros y la otra ave es el guanay. O cormorán también le llaman. Es así más alto, con el pico más largo. Lo que está en estos muros en la parte baja serían estos piqueros. Son de patas cortas. Se ven así. Ahí está. En un zócalo, en las esquinas, en ese patio, en ese aquí. O sea, todo está asociado con el elemento marino. Igual, cuando el señor moría, se creía de que el personaje principal regresaba otra vez al mar. De acuerdo a las leyendas, los lobos marinos eran los que jalaban la balsa donde iba el señor, pero no se hundía en el mar. Cuando en esta leyenda se habla de que Nailán regresó otra vez al mar, uno imagina que regresó al mar, pero ¿a dónde? No sé, se metió debajo del mar o de las olas. Posiblemente los antiguos consideraban a las islas como lugares sagrados. Y en las islas es donde viven los pelícanos, las nutrias, los piqueros, el guanay, y a donde llegaba el señor Chimú al dejar este mundo. Las islas tenían esa misma importancia que de las montañas, que los incas le llamaban apus. Posiblemente la isla era como un sitio sagrado porque nacía del mar. Entonces, esta es toda la parte más decorada.
Ahora vamos a entrar al segundo bloque. Bonito, bonito. Esto ya no hemos visto esta vez que vení Lo de- Esto es reciente, diga. Sí, sí estaba, pero ¿Qué tiempo? O ya no recuerdo, porque son añitos. se ha olvidado seguro esa parte. No, sí, Sí, sí. desde los años 60 estaba bien. También En nuestro próximo video conoceremos el Museo de Sitio de Chan Chan.